tengo yo que responsabilizarme de mi propio dolor y no pretender que el otro me deje de hacer daño. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, aquí un día más, esperando pues terminar hoy ya esta trilogía que venimos hablando, ¿no? De la Santísima Trinidad, donde hemos visto esa parte, el individuo, ¿no? Personalidad adictiva, luego familia adictiva y por último vamos a englobar otra parte más, ¿no? La sociedad adictiva. Y como siempre, vamos a empezar de la misma manera en este tipo de entrevista-diálogo muy bien, que es un poco lo que salga. ¿Qué es para ti, Pedro, la sociedad adictiva? Mira, realmente cuando hablamos de sociedad adictiva, yo creo que tenemos que hablar de las dificultades que tienen los individuos, las familias, para integrarse en un sistema disfuncional. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Y creo que ahora lo vamos a hablar un poco más en profundidad. El tipo de sociedad que tenemos hace que las personas intentemos adaptarnos a ese tipo de vida, a ese tipo de cultura que es la que nos están inculcando de alguna forma, y ese intento desesperado de adaptarnos a ella nos lleva a una sociedad adictiva, una sociedad en que la imagen es muy importante, en el que ciertos valores culturales promocionan el poder, el control, que ya hemos hablado de ello en un aspecto un poco más individual, incluso un aspecto más familiar, pero también lo vamos a ver reflejado en la sociedad. Entonces, ¿por qué sociedad adictiva? Porque lo que hablamos es que cada vez vemos más cómo los individuos intentan adaptarse al mundo en el que viven, y como es tan complicado, y ahora veremos, es tan complicado vivir en este mundo porque es disfuncional, al final tengo que encontrar como ciertas formas, ¿no? Si yo me tengo que adaptar a algo que es disfuncional, si me adapto es que soy disfuncional. Y si no me adapto, pues también soy disfuncional. Según la sociedad, ¿vale? Eso es lo que me gustaría que viésemos un poco hoy. Vale, entonces, para hacer un esquema desde la emoción, ¿vale? Si te parece bien, para continuar por ahí, digamos que vivimos en una sociedad donde el miedo está muy presente, ¿no? Y el miedo básico puede ser al no pertenecer, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Yo quiero pertenecer, ¿cómo es? Al club del 1%, o al club de las 7 de la mañana, o al de las 5, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que voy buscando es un estilo de vida, un éxito, que realmente debajo de todo eso, no lo sé si coincidirá que nos escuche, pero cuando vamos consiguiendo cosas, a los 3 días, no nos son suficientes. Es como un espejismo que aparece ante nosotros, ¿no? De cuando tengas ese coche, vas a ser feliz. Y resulta que cuando tienes ese coche, y al principio eres muy feliz, ¿no? Huele a nuevo, te metes, estás en el... paseas con él, la gente te felicita o te dice que qué bonito es tu coche, pero al tiempo empiezas como a abandonarlo y la cabeza te secuestra con otra idea, ¿no? Primero, en esto de la sociedad adictiva, ¿vale? Me estoy metiendo en un charco que no sé cómo vamos a salir, ¿vale? Pero digamos que la mente funciona siempre del ser humano teniendo un deseo y creyendo que ese deseo, cuando lo consiga, voy a ser feliz, ¿vale? Eso es. El problema es que cuando lo deseo, me di cuenta de que no era eso lo que voy buscando, ¿no? Que puede ir relacionado con aquel vacío que estábamos hablando. Entonces, si lo que no estoy buscando son esas cosas, ¿cuándo vamos a empezar a mirar en lo profundo de realmente qué es lo que estoy buscando? Porque como hemos oído por ahí, como se comenta a veces, lo bueno, porque un Ferrari es muy bueno, ¿no? Y me gustaría tenerlo, por ejemplo, sí. Pero lo bueno a veces es enemigo de lo mejor. Qué bonito. ¿Vale? Entonces, miedo a no pertenecer, condicionamiento para que si tú quieres pertenecer,
donde los elegidos, el club del 1%, ¿vale? Que me viene ahora, ¿vale? Tienes que tener, aparentar, ser algo que nadie es. Porque están cirugías estéticas, están filtros, están un montón de cosas de gente intentando ser quien no es. Y a la vez rechazándose profundamente, ¿vale? Yo no sé si tú puedes añadir algo más a este esquema para intentar desmontar cómo está funcionando esta sociedad adictiva que está afectando evidentemente a la familia. Imagínate ahora los papás, imagínate la persona y otra vez volvemos al mismo que dice nuestra querida compañera, al gran quilombo, ¿vale?, que hay montado. Entonces, ¿cómo podemos, bueno, añadir algo más, ¿vale? O ver algo de lucidez desde la psicología, ¿vale? ¿Qué piensa la psicología de todo esto? Vale. Pues mira, yo te diría, fíjate, cada vez se hace más inciso en dar, sobre todo a la gente joven, en el sistema educativo, información sobre el uso de drogas, sustancias, juego y demás. Y la realidad es que eso no está funcionando. Es decir, el hecho de que yo dé información a un chico durante este paso de los años no ha hecho más que incrementar el consumo de sustancias y ahora nuevas formas de adicción. El juego, por ejemplo, el perfil de jugador hace unos años, hace no tanto, estaba más pensado con gente de alta edad, gente que rondaba los 50, 60 años, sin estudios, muy relacionado con las máquinas tragaperras, y ahora el perfil de paciente jugador es un chico joven, universitario y todo relacionado con el mundo de Internet, apuestas. Entonces, la gente joven a día de hoy tiene más información que hace unos años tenía la gente que era joven en ese momento. Entonces, no es un problema de información de sustancias, es un problema de que las personas necesitan satisfacer esas necesidades, valga la redundancia, de comunidad, de pertenencia, de intimidad, de emocionales, espirituales incluso, y no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque la sociedad les está mandando una serie de mensajes de lo que necesitan ellos para conseguir satisfacer esas necesidades, que la realidad es que no lo están consiguiendo. ¿Y qué ocurre? Que el consumo no lo consigue, pero sí te da la ilusión de que lo estás consiguiendo. Esto es muy importante, ¿vale? Porque si yo tengo esa sensación de que el coche del que hablabas, fíjate, tú has dicho, al principio sí que me genera esa felicidad, luego se me va. Yo te diría que no es que te genere felicidad, lo que te genera es placer, ¿vale? Ojo, esto hablo más desde mi opinión, porque la felicidad tiene que ser algo un poco más constante en el tiempo. Ya ahí te has metido. Entonces, yo ahí, a mí lo que me generaría, ¿vale? Soberbia, es orgullo. A mí lo que me genera... Hablábamos de poder antes, fíjate. Claro, a mí lo que me genera es colocarme en una posición social donde los demás me van a admirar. ¿Vale? Yo me voy, o sea, yo fui un niño no validado en la infancia, ¿vale? Donde nunca se me decían las cosas que hacía bien. Me daban una guitarra y a las 2 horas me decían, no sabes tocar la guitarra, no tienes oído. O sea, yo estoy acostumbrado. Llevaba traje matrículas de honor y mi padre dijo, no quiero un niño lila, cuando traigas un suspenso te haré un regalo. ¿Vale? No había manera de complacer en casa. Y luego ya por parte de mi madre era como, tienes que ser perfecto como Cristo es perfecto. O sea, la aniquilación que recibo en la autoestima, ¿vale?, es brutal. Y esa me la llevo a la sociedad, ¿eh? La carencia que hay debajo, la necesidad que hay, yo eso me lo llevo a la sociedad. Y no me puedo olvidar que yo cuando, por ejemplo, utilizo una herramienta tan chula o tan...
o tan guay, como puede ser Instagram, TikTok o cualquier red social, de repente yo la estoy viendo con unos ojos. Yo no estoy viendo con los ojos de el que puede decir, ah, mira qué ratito de distracción más guay. No, yo estoy mirando con los ojos desde yo no tengo, yo no sirvo y yo no soy lo suficiente. Cuidado, ¿no? Porque muchas veces se habla también del debate ¿las redes sociales son buenas o son malas? Esto no sé qué, no sé cuánto. No, señores. Es que no son. No es nada externo. No es nada externo, ni bueno ni malo. Yo a veces lo digo y a veces los padres dicen, ¿pero cómo dices eso? No, las drogas no son ni buenas ni malas, señores. Mucha gente se toma 2 copas de vino, que es una droga, se va a su casa y tiene una vida muy funcional y puede tener un ratito de una conversación con un amigo y disfrutar del sabor de 2 copas de vino. Yo no, evidentemente, porque yo no disfruto ni de 2 copas de vino, ni de 2 botellas, ni de 4, ni de 16, porque voy consumiendo desde un vacío profundo que se me reproduce en todos los sitios donde yo voy mirando con esas gafas de carencia. O sea, la herida que recibes en la infancia, la programación recibida, nos hace que Pedro vea el mundo de una manera, por sus circunstancias de vida, y que yo lo vea de otra. Pero hay algo que tenemos en común, ¿vale? Y es que antes lo hablábamos, ¿no? De la disfuncionalidad también de la sociedad. Vivimos, ¿no? Yo a veces lo publicaba y la gente me decía, no es para tanto. Yo soy muy caprichoso, a mí me gustan las cosas. Soy caprichoso, ¿vale? Pero a veces cuando reflexiono, digo, ¿qué haces gastándote en un móvil 1.500 euros? Con de niños que se están muriendo de hambre. ¿Vale? A mí es ese pensamiento que intento no tenerlo, que intento mirar para otro lado. Esa es la verdad, ¿no? A mí me gusta hablar desde la honestidad. Yo todavía tengo muchas cosas que mejorar. Creo que como cualquier ser humano que sea consciente. Pero es una historia de terror, ¿no? Yo me gasto 1.500 pavos tan ricamente en un móvil que me va a durar 2, 3 años, ¿vale? Mientras un niño le está faltando el alimento. Y a mí me emociona. Son cosas que bueno, ya hablaremos en la solución, ¿no? Al final, en la parte final, donde yo tengo mi propia teoría, ¿no? Pero son cosas que me emocionan. Si eso no es una sociedad enferma. Porque hace unos años, de repente al vecino le pasaba cualquier cosa, le quitaban la casa, no sé qué, iba todo el pueblo a ayudar. Ahora mismo, nadie. Bueno, nadie perdón, no me gustan las generalidades, ¿vale? Pero muy poca gente. Esa unión que había ya no existe. Y se están perdiendo valores espirituales, ¿vale? Entendiendo la espiritualidad, y a mí me gusta hacer un inciso en esto, ¿no? En cómo me relaciono con mi entorno, cómo me relaciono con otro ser humano y cómo me relaciono conmigo mismo, ¿vale? No me voy a meter en conceptos ni de una religión ni de la otra, que cada uno puede tener su opinión y su... Si te funciona, tira por ahí, quién soy yo, ¿no? Si a veces tengo dificultades para saber lo que me funciona a mí. Entonces, me voy, ¿sabes? Que me meto yo en la película y al final me termino yendo del hilo conductor que estábamos llevando. Si me echas una mano... Fíjate, para mí has dicho algo súper importante, que hablabas del valor propio de no soy suficiente. Y yo creo que para meternos un poco en el tema de la sociedad, y en particular yo diría de la publicidad, ¿vale? O sea, oye, ojo, no estoy echando... No hablo de culpa tampoco. Tampoco me gusta mucho hablar de culpa en este aspecto porque también nosotros somos responsables del consumismo que tengamos. Pero sí que es cierto que la publicidad ha conseguido que seamos o que estemos insatisfechos. ¿Por qué? Porque me generan una serie de necesidades que en el fondo no son necesidades, son caprichos, porque no necesitas el móvil de 1.500 euros. Sí que necesitas un móvil, pero quizá no de 1.500 euros. Entonces, uno de los valores más
que más están a día de hoy en el mundo en el que vivimos es el valor de la insatisfacción. Y es que con el paso de los años, ¿vale? Y esto lleva mucho tiempo, no es solo de ahora, ha ocurrido algo que para mí es horrible. Y es que hemos dejado de pensar que tenemos valor por el hecho de existir. El valor ahora mismo está en todo lo que yo haga para conseguir, no sé qué, reconocimiento, felicidad, pero la gente ha dejado de tener valor intrínseco por el hecho de existir, por el hecho de estar. Cada vez necesitas o te venden de alguna forma que necesitas más cosas para lograr ser. Y eso es un fallo muy grande, porque al final estoy siendo un poco esclavo de tener, ¿no? Yo me acuerdo con la gente en mi universidad, hablamos de la titulitis en su momento, ¿no? De que cada vez necesitas como más cursos, máster y ponerlo en el currículum todo, ¿no? Hablabas tú del tema del coche y cada vez necesito más tal, o sea, es como... Me valoro mucho desde el hago y no desde el soy, que creo que ya lo hemos hablado en otros episodios, pero es súper grave, porque al final, entonces, si tú tienes ese pensamiento, lo que vas a hacer es intentar ir consiguiendo cada vez más cosas para intentar conseguir una felicidad que, ostras, luego la gente habla mucho de ese vacío. Yo cada vez veo más pacientes que hablan, ostras, vacío, ¿no? De que estoy por todos los medios intentando conseguir y cuando lo consigo... Pero yo no diría a los pacientes, yo le diría a cualquier persona que está viendo el vídeo ahora mismo, dentro de ti, sabes que estás sintiendo vacío. Sabes que hay áreas de tu vida en las que estás perdido. Sabes que hay partes tuyas que ocultas, que no te sientes con la libertad de mostrarte tal y como eres. Y no eres adicto, ¿vale? Los adictos también, ¿vale? Mira, una cosa que no me ha gustado muchas veces, ¿vale? Es que a veces se utiliza ser adicto como justificación, ¿vale? Es que yo soy adicto. Y lo primero que tengo que hacer es conocer mi enfermedad. La mayoría de las personas utilizan la palabra es que yo soy adicto como justificación. Es que no puedo. No, señores, no. Primero, esto de ser adicto es algo demasiado complejo. Veamos cuáles son los rasgos que a usted le están apretando. Por eso el tratamiento tiene que ser individual, ¿vale? Y hay que dar, y no vale el pan con mantequilla para todos. ¿Qué rasgos te aplican más? ¿Y qué podemos hacer con esos rasgos? Ya sabemos cómo tenemos que trabajar contigo. Y eso es importante porque no me gusta nada algo que me lleva a la parálisis, algo que no está bien explicado. Empecemos a identificar qué nos pasa, tomemos conciencia. Es como esto, la sociedad está mal, ¿no? El caso es echar el balón fuera para no responsabilizarme yo de mi parte. Porque verme, y en esto tengo experiencia, ¿no? En mirarme a mí mismo. Mirarse a uno mismo duele. Duele, señores. Hay momentos en los que de repente estás entrando en zonas donde estás muy perdido. Y además estás transitando un camino donde no muchos transitan. No tienes en esto. Por eso es tan buena la terapia de grupo cuando estamos trabajando en adicciones, porque muchas personas, un grupo de personas están transitando ese camino. Porque yo hasta dentro de un grupo me he sentido el perro verde, el incomprendido, y he sentido muchas veces que no me tenía capacidad ni para entenderme ni el terapeuta, ni el psicólogo, ni la persona que estaba ahí dirigiendo el grupo. Y eso es una realidad que pasa con pacientes, que suben arriba y dicen, ay, Pedro, es que no me entienden, ¿no? Lo hablamos a veces, ¿no? Y tenemos que mirarnos nosotros, los profesionales, ¿vale? Y decir, no, pues a ver cómo se lo podemos explicar mejor. O a ver cómo lo hacemos, tenemos una responsabilidad.
no es coser y cantar. Con el tema de la insatisfacción, es que al final nos preocupa mucho la imperfección, nos preocupa mucho el estar pendiente de qué puedan pensar los demás, nos preocupa mucho el dar responsabilidad al otro sobre mí. Explícame eso, porfa. Sí. Al tener, yo creo que esas necesidades que hemos hablado al principio insatisfechas y que hemos visto que las adicciones nos ayudan a tener la ilusión de que las estamos satisfaciendo, ¿vale? Dejamos de mirar, como decías tú, a nosotros mismos y empezamos a intentar que sean los demás los que satisfagan nuestras necesidades. Es decir, ¿cuántas veces has escuchado tú en terapia, por ejemplo, a un paciente enfadarse contigo porque le pongas ciertos límites que le van a beneficiar y, sin embargo, en la propia terapia casi que poner de Dios al camello que le vendía porque le había fiado? No, pero fíjate qué bueno es que me fió cuando yo estaba tal y en cambio... Mi amigo. Claro. Al final, cuando nos sentimos dañados, en vez de mirar a nosotros mismos, miramos al otro. ¿Por qué? Y hay algo que es importante. Si nos sentimos dañados es porque se nos está tocando la herida, ¿vale? Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando alguien me toca la herida la tengo yo. Es decir, si tú a mí me tocas el brazo y me coges el brazo así y yo no... tal, digo, vale. Ahora, si tú me agarras el brazo donde yo tengo la herida, me va a doler. ¿Pero quién tiene la herida? ¿Yo o la tienes tú? No, la tengo yo. Entonces, si nunca me responsabilizo de mi herida, voy a estar profundamente en desconexión con el otro, porque pienso que los demás son enemigos y que lo que hacen es hacerme daño, en vez de pensar que a lo mejor tengo yo que responsabilizarme de mi propio dolor y no pretender que el otro me deje de hacer daño, porque a veces el otro, cuando hablas con él, no tiene intención de hacerte daño, pero te lo hace. Y te lo hace no porque él aposta te haga daño, sino porque tú tienes un trauma, por así decirlo, que los traumas no tienen que ser necesariamente experiencias muy, 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 muy dolorosas, pero sí experiencias dolorosas, ¿vale? Hay traumas y traumas. Pero si yo no me responsabilizo ni de mi recuperación, si yo no me responsabilizo de mi vida, al final lo que tengo son personas que sienten que sus vidas se han vuelto profundamente ingobernables. Y la única forma que tengo de intentar gobernarlas haciendo lo que hacía en el pasado, es consumir. Es que no hay otra forma. Porque, repito, el consumo te da la ilusión de que estás controlándolo. Cuando la realidad es que hemos visto que el consumo, cuanto más consumes, más ingobernable se vuelve tu vida. Por lo tanto, creo que es importante dejar de responsabilizar a los... Hablabas tú de responsabilidad de los profesionales, pero sí que si tú no te responsabilizas de tu vida, otro no lo va a hacer por ti. Otro te puede ayudar, te puede acompañar. Tenemos el propósito, ayudar, y también tenemos el pensamiento de que un paciente ya se ha dado mucha tralla él solo en su cabeza, diciéndose todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta, viviendo una historia de terror, desde antes de empezar a consumir. No me quieren, no sirvo, no soy lo suficiente, soy idiota, soy imbécil, cada uno lo que sea. Ay, que no me ha dado los buenos días, que si me ha dado los buenos días. Eso es vivir una historia muy disfuncional y muy dañina dentro de uno. Eso sí, también me polariza al otro lado, ¿no? De repente la chica que me gusta me dice, hola, ¿qué tal? Y me pide el teléfono. Y entonces paso, como no tengo criterio personal, paso de ser la última mierda a ser el máster del universo, ¿no? Entonces, estoy completamente desequilibrado. Y llevo toda mi vida así, no sabiendo, completamente perdido. Y claro, cada golpe reprogramando más esa idea infantil de no merezco, porque lo que hay debajo, en esas creencias primarias, ¿vale? Que estábamos hablando la otra vez, bueno, en esas 4 básicas que hablabas, más que primarias, ¿vale? Realmente estamos hablando de lo que hay debajo de esa persona. Eso es sufrimiento. No se necesita, de verdad. Yo iba a decir, a veces iba a hablar con alguien
de un centro de esos de los de antes y de repente cualquier cosa que yo dijese es que estaba en negación, cualquier cosa es que tenía ganas de tomar, cualquier cosa era que, o sea, no tenía derecho a absolutamente a nada. Y eso a mí me indignó, porque me hizo repetir curso muchas veces. Y evidentemente yo estaba muy mal y evidentemente yo tengo una enfermedad. Lo que yo propongo siempre es, y todos, seamos quienes seamos, no importa, que abramos la mente, que nos enganchemos a valores, que pongamos en juego lo que estamos haciendo, que enfoquemos cada uno de manera personal cuál es su propósito y por qué trata de acompañar a otros a dejar de salir. Ya está, siempre con la buena voluntad y siempre siendo consciente de que estás diciendo a la gente recurran a pedir ayuda y pónganse en manos de profesionales. No cojan nunca, señores, lo que escuchen aquí, además, y se intenten hacer ustedes su propia terapia. Cogiendo el tema del vídeo, hay algo que es muy complicado de conseguir y que un poco para intentar, hablábamos de que la sociedad cada vez es más compleja y de hecho diré que incluso los valores del ámbito laboral se han metido en el ámbito social, es decir, los valores de la competencia, del sentirme por encima del otro, de el cuanto más hago mejor me va a ir, se han incorporado mucho al valor incluso de la diversión, ¿no? Yo, por ejemplo, que he jugado al fútbol toda mi vida, sí que es verdad que hay una parte de competencia, de jugar una liga en el que hay equipos y en el que siempre quieres ganar y quieres quedar primero. Pero no voy tanto a ese tipo de divertimento, sino al propio divertimento de jugar porque me apetece, no jugar porque voy a ganar, por ejemplo, ¿no? Es decir, por eso decía que creo que los valores del trabajo se han incorporado mucho a nuestros ámbitos más personales. Creo que también lo que se llama el arreglo rápido, por así decirlo, también están muy metidos en los valores de la sociedad a día de hoy, en la cultura, en la que, repito, al ser todo tan complejo, intentamos conseguir respuestas fáciles a algo complejo y es complicado porque, claro, si a mí me están diciendo por un lado, fíjate la contradicción, si a mí me están diciendo por un lado lo malo que es fumar en los paquetes de cigarrillo, pero me están vendiendo paquetes de cigarrillo, entonces no sé bien, ¿no? Porque esta frase típica de que yo he escuchado alguna vez de no hagas lo que yo haga, sino lo que yo diga, ¿no? Y es como, joder, pero si me estás vendiendo algo es porque crees que está bien, pero me pones luego que fumar mata, ¿no? Es raro. Me hablas del alcohol y lo malo que es, pero vendes las bebidas espirituosas, ¿no? ¿Qué significa espirituoso? Como que voy a un poco lograr conectar conmigo mismo, incluso, te diría, o con algo más. Creo que hemos perdido mucho la alegría. Yo te diría, esto ya es más opinión personal, ¿eh? No voy tanto a algo psicológico, pero desde mi experiencia y desde lo que yo veo, creo que la gente cada vez más está perdiendo la alegría. Cada vez más algo tan propio de la alegría, por ejemplo, la juventud está muy relacionada siempre con la alegría y ahora de repente la juventud está muy relacionada con lo que hablamos antes, ¿no? El conseguir muchas cosas, la importancia también un poco, ¿no? Incluso del aspecto físico, que no lo hemos hablado mucho, pero la importancia de la imagen, que ya hablábamos en los valores familiares, la importancia de la imagen nos ha completamente anestesiado realmente de lo que hablabas tú de nuestros propósitos, ¿no? De cómo me ven los demás me va a hacer a mí sentirme mejor o peor. Yo creo que todo esto, ¿vale? Y voy a decir algo que decirlo es muy sencillo y conseguirlo muy complicado. Lo que falta mucho es un poco de autoaceptación, ¿no? De que somos seres imperfectos y darnos cuenta de que la gente nos quiere por nuestras imperfecciones. Aunque la gente a veces no nos lo demuestra, porque fíjate, incluso hablabas tú de cuando tú eras paciente en las terapias, de cuando hacías algo mal,
para ellos el cómo te trataban, ¿vale? Sin que eso fuera un abuso, entiéndeme, pero el cómo te trataban lo que te hacían ver es que tú estás siendo malo, tú lo estás haciendo mal. Ostras, eso no hace más que neurotizarte con la necesidad de hacer todo muy bien para conseguir sentirte bien contigo mismo. Y no es así. La gente tiene derecho a ser imperfecto, lo digo aquí. La gente tiene derecho a hacer las cosas mal, a equivocarse, a aprender. Y nosotros tenemos la obligación, los psicólogos, para mí, ¿de qué? De apoyar y aceptar a los pacientes por lo que son y no por lo que hagan. Y a veces es complicado, porque cuando un paciente hace las cosas como tú le has mandado, tiendes mucho a enhorabuena, has hecho un buen trabajo. No, tío, enhorabuena porque eres un grande, enhorabuena por estar en un centro de adicciones que yo no sé si fuera adicto podría estar en un centro de adicciones. Hay que ser muy valiente para hacer eso. Enhorabuena por estar aquí, enhorabuena por ser vulnerable, enhorabuena por hablar en un grupo de 20 personas todos tus miedos, todo lo que te duele y todas tus vergüenzas que no cuentas ni a tu pareja ni a tus padres. Por eso tenemos que dar la enhorabuena a la gente. Enhorabuena por formar parte, enhorabuena por mostrarte como eres, enhorabuena por ser quien eres y gracias por compartirlo con nosotros. A mí, de verdad, para mí la clave, muy básica, ¿miedo o amor? ¿Desde dónde estás vibrando? Eso creo que es una respuesta personal que os tenéis que hacer cada uno. Ya. Y me da igual quién lo esté viendo. Porque no estoy hablando de adicción, no estoy hablando de puestos de trabajo ni de titulitis que tú decías antes, ¿no? Estoy hablando de humanidad. ¿Desde dónde estás vibrando? ¿Desde el amor? Bien. ¿Desde el miedo? Control, ego, bla 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 bla. Hay que aprender. Hay que aprender, hay que hacerse consciente. Y yo creo que aquí terminamos esta gran serie. Y también gracias por dejarme formar parte de estos vídeos y que también poco, pues, bueno, que la gente pueda disfrutar de estas conversaciones que estamos teniendo, que yo las disfruto muchísimo y aprendo mucho, ya lo sabes, así que darte las gracias.